Marcos 11, en búsqueda de lo real y genuino. En este capítulo se observa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el incidente de la higuera que presenta una invitación a vivir un cristianismo genuino, la purificación del templo, donde Jesús deja ver su celo por lo sagrado, y el diálogo relacionado con la autoridad de Jesús. Marcos nos describe en su primera parte los detalles que acontecieron en relación con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Desde la selección del pollino, donde se observa claramente que cada acto de Jesús, por sencillo o rutinario que parezca, siempre tiene un objetivo claro y definido dentro de un plan superior. La entrada triunfal manifiesta claramente que la intención del Salvador era presentarse públicamente como el Redentor. Deseaba llamar la atención de las personas hacia su sacrificio, que de ahí a poco debía concretarse y que coronaría su misión al venir al mundo, entregar su vida en rescate por muchos. Cada evento que aconteciera de manera previa a su sacrificio en el devenir de la historia llamaría la atención al foco principal, que era su muerte en la cruz. Por esta razón Jesús accedió a esta manifestación pública de reconocimiento y alabanza. Era un momento preciso de permitir una instancia como esta. Algunos interpretaron que finalmente Jesús había accedido a este reconocimiento público y que irrumpiría como el Mesías tan anhelado, mostrando su poder y provocando la emancipación del yugo romano. Sin embargo, Jesús apuntaba a su sacrificio, a la verdadera liberación, no una liberación parcial de aquellos días, sino la liberación definitiva del pecado y de la muerte, a consolidar un reino que no era de este mundo, no es de este mundo. Por medio de su sacrificio expiatorio llegará a ser una realidad. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algún fruto. Pero cuando se aproximó, nada encontró, solo hojas, porque no era tiempo de higos. El relato bíblico muestra que acto seguido Jesús declaró una maldición para aquella higuera, lo que no dejó de sorprender a los discípulos. Generalmente habían visto al maestro en un rol diferente, restaurando, sanando, enseñando. Nunca lo habían visto actuando de esa manera. Era un acto único y escapaba a lo que estaban acostumbrados a ver en el maestro. Por lo tanto, se preguntaban cuál era el propósito detrás de ese acto. Y Jesús efectivamente deseaba entregar una lección espiritual para ellos y para nosotros, por medio de esta parábola. La higuera representaba a la nación judía con toda su exuberante y ostentosa religiosidad, con un templo magnífico, con ceremonias impresionantes, pero carentes de humildad, de amor, de benevolencia y de compromiso con la palabra de Dios. Como pueblo eran objeto del cuidado especial de Dios. Habían recibido una gran cantidad de dones espirituales, sin embargo era una mera apariencia de piedad en base a una religiosidad vacía. Perdieron de vista que todas las bendiciones recibidas tenían como finalidad que fueran luz para las naciones que les rodeaban. Lamentablemente el pueblo judío no cumplió ese propósito. Ese pasaje también es una amonestación para cada cristiano. Todo aquel que lleva el nombre de Jesús debe aprender lo que significa el servicio abnegado en favor de otros. No solo la teoría del Evangelio, no es vivir solo una apariencia de piedad, es vivir verdaderamente obedeciendo a Dios, sirviendo al prójimo. Y en ese servicio como una experiencia real de relación con el Salvador. Aquí encontramos una lección profunda que traspasa el tiempo y llega a nuestros días. El pasaje continúa mostrando una escena que protagonizó el Señor relacionada al templo. Ya había expresado al inicio de su ministerio su incomodidad con muchas de las acciones realizadas en ese lugar
de acuerdo al plan divino, había sido levantado con un propósito de adoración al único y verdadero Dios. Ahora en esta visita, ya casi terminando su ministerio en la tierra, observa con tristeza que las acciones que guardaban relación con el templo y debían llevar a las personas a una comprensión más profunda del plan de salvación, estaban lejos de alcanzar el propósito original. Los símbolos que apuntaban al verdadero Cordero de Dios se habían convertido en un medio para obtener ganancias. De esta manera, el ritual de los sacrificios había perdido su santidad y el efecto espiritual que se debía ejercer sobre el pueblo quedaba absolutamente bloqueado. Esta realidad despertó la preocupación, la indignación de Jesús. Llama la atención que nadie cuestionó en ese momento la autoridad de Cristo. Todos percibieron la molestia expresada por el Salvador. Elena de White, comentando este incidente, dice: la divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes se había manifestado. La gran lección es que Dios espera que se considere todo lo relacionado con su servicio con temor, con respeto, con reverencia, porque es una ofensa para Dios minimizar todo aquello que ha sido diseñado con la finalidad de llevar a las personas a la convicción de la necesidad de un Salvador. De rechazar eso es ofender su amor para con nosotros. La gran lección de este capítulo es que necesitamos vivir un cristianismo genuino. Solo se logra viviendo una vida de permanente dependencia y comunión con el Señor. Que podamos reflejar este carácter y ser una bendición para quienes nos rodean. Vamos a orar. Gracias, Señor, por desafiarnos a vivir una fe auténtica, una fe que sea el resultado de una comunión y dependencia permanente. Que podamos alimentarnos de tu palabra, que podamos incorporar tu mensaje a la práctica, que podamos compartirlo con alegría y con fidelidad. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.